Buenas tardes a todos y les damos la bienvenida a la conferencia que en el día de hoy vamos a celebrar con el título Situación y perspectivas del mercado europeo. La conferencia correrá a cargo de Nicolás López, director de inversiones de renta variable de Singular Bank. La secuencia será la siguiente. Nicolás hará una exposición de aproximadamente unos 30 minutos y luego ustedes podrán hacer todo tipo de dudas o preguntas a través del chat que tienen en la aplicación. Sin más dilación, paso la palabra a Nicolás. Muchas gracias. Muchas gracias, José, y gracias a todos por atender a esta charla que vamos a dar hoy, como ha dicho José, sobre la Bolsa Europea, ¿no? La semana pasada comentamos algunos temas de la Bolsa de Estados Unidos y hoy pues, nos vamos a meter un poco con Europa. Me voy a centrar sobre todo en comentar el tema que estaba últimamente de moda, ¿no? del value, del growth, esta rotación que está habiendo entre estas dos clases de inversión. Vamos a ver qué compañías del Eurostoxx 50 estarían en cada uno de esos dos grupos y ver un poco, bueno, pues qué conclusiones, ¿no? podemos sacar respecto al futuro, pues de ese análisis o de esa reflexión que vamos a hacer al respecto, ¿no? Y después pues daré algunas pinceladas pues de 4 compañías europeas que, bueno, que creo que son representativas, ¿no? del mercado europeo, un poco diferente de lo que pueda haber en Estados Unidos o incluso también en España, y que, bueno, pues digo que me parecen interesantes, ¿no? para la situación actual o en general, ¿no? No voy a meterme mucho en tema macro porque, bueno, ya tenéis otras conferencias en las que Alicia Coronil pues, os ha explicado un poco la posición del banco, ¿no? respecto al escenario macro. Simplemente incidir, ¿no? un poco en lo que es la base, ¿no? la base macro que hay detrás bueno, pues del escenario que manejamos en los mercados, ¿no? En ese sentido, pues esa base, ¿no? de ese escenario macro básico del que partimos es básicamente pues, que esperamos una recuperación importante de la economía global, de las economías en el año 2021, ¿no? Es decir, que la pandemia se va a conseguir controlar antes o después y que eso pues, va a favorecer crecimiento importante de las economías en el año 2021, aunque sea pues, de una forma desigual en los países, ¿no? Y que este crecimiento pues, continuará en 2002, 2023, aunque ya pues, a tasas progresivamente más normales, ¿no? Porque el crecimiento que va a haber este año, pues lógicamente no es normal. Y ahí veis algunas de las previsiones que manejamos para la eurozona, un crecimiento del 4,1% en 2021, después de la caída en torno al 7%, ¿no? del año pasado. En España podríamos crecer cerca del 6%, después del menos 11% del año pasado, y luego, pues desde luego, Estados Unidos bastante más fuerte, posible crecimiento del 7% con los estímulos fiscales, o China pues en torno al 9%. Pero bueno, la idea básica es esa, ¿no? Hay crecimiento y tenemos por delante, en principio, no solo este año 2021, sino pues probablemente pues, los próximos 2 años, que es lo que razonablemente uno puede intentar predecir, pues dibujamos hacia el futuro un escenario de crecimiento económico. Este escenario, lógicamente, no está exento de riesgos, ¿no? Es decir, no es seguro al 100% que se vaya a producir, es el que vemos más probable, pero riesgos hay. Por ejemplo, en el corto plazo, pues un riesgo evidente es cómo va a evolucionar la pandemia, ¿no? Es decir, si resulta que al final las vacunas no conseguimos que controlen la pandemia y vamos a seguir con esta sucesión, ¿no? de olas de confinamiento, etcétera, pues obviamente el escenario que prevemos pues no se cumpliría, ¿no? Pero en principio no es eso lo que vemos probable, sino poner por delante un escenario de crecimiento. Detrás de ese escenario de crecimiento de la economía, pues lógicamente se proyecta un escenario de crecimiento de los beneficios de las empresas, que al final es la clave, ¿no? para intentar predecir o anticipar el comportamiento de la bolsa, ¿no? La bolsa se correlaciona más con los beneficios de las empresas que con el PIB, aunque estos a su vez pues, guardan entre sí cierta relación, pero no se mueven exactamente de la misma forma. Entonces, la semana pasada ya puse un gráfico así referido al S&P 500. Ahora voy a repetir el ejercicio con el Stoxx 600, ¿no? Un índice global europeo. La idea es reflejar aquí la evolución de los beneficios de las empresas del índice, que sería esta línea roja, y la otra sería la evolución del índice. Las escalas están hechas de tal forma
que las dos líneas coincidirían si el mercado cotizase siempre con un PER de 16. ¿Por qué 16? Bueno, porque considero que sería un PER más o menos sostenible y razonable para la bolsa española para la bolsa europea, pues en este momento, en los próximos 2 o 3 años aproximadamente. El hecho de que durante todo este tiempo la línea negra, es decir, el índice haya estado por debajo de la línea de los beneficios, significa que cotizaba a un PER inferior. Durante todos estos años la bolsa europea ha cotizado a un PER más bajo del 16 y, sin embargo, en estos últimos meses pues se ha puesto por encima, ¿no? Digamos que ahora está cotizando a un PER superior a 16 veces y lo que proyecto aquí es que de aquí a finales de 2023 pues estas dos líneas deberían converger. Los beneficios estimados para los próximos 2 años evolucionarían con esta línea discontinua que se proyecta hacia el futuro y lo que esperaría, o al menos a nivel teórico, es que el índice, el Stoxx 600, pues fuese a converger con esa línea. Si esto fuese así, es decir, si las previsiones de beneficios se cumplen y si la bolsa más o menos tiene ese PER de 16, el objetivo para el Stoxx 600 dentro de finales de 2022 estaría en 482 puntos. Respecto al nivel actual, eso implica una rentabilidad esperada teórica del 7,5% anual en los próximos 2 años, ¿no? En este año 2021 y el año 2022. Si a esto le sumamos un dividendo, más o menos el 3% en el caso de Europa, pues tendríamos una expectativa de rentabilidad pues por encima del 10%, que no está nada mal. Digamos que este sería un poco el escenario así teórico que vemos para la bolsa europea en estos próximos 2 años, partiendo, como he dicho, de ese escenario de crecimiento de la economía, que es el que vemos más probable. Bien, quería incidir un poquito, ¿no?, en la comparación entre la evolución o la rentabilidad de la bolsa de Europa y la de Estados Unidos. En este gráfico he puesto el MSCI de Estados Unidos y el de Europa desde el año 1970, ¿no? Si veis esto así de un vistazo, pues lo que vemos es que, bueno, pues van bastante a la par, ¿no? Si nos vamos un poquito al detalle, sí se aprecia que hay fases en las que, bueno, se producen desviaciones, ¿no? Digamos que un índice corre más que el otro, aunque luego tienden a igualarse. Por ejemplo, una desviación muy importante se produjo en este periodo de aquí, 2003-2007, en que la bolsa europea pues llegó a doblar prácticamente, ¿no?, el rendimiento de la bolsa americana en este periodo. ¿Qué hubo detrás de esto? Bueno, pues aquí tuvimos nuestra famosa, digamos, burbuja, ¿no? En el caso de España estuvo muy claro, pero en general en toda Europa fue un periodo con ciertas características de burbuja que hizo que la bolsa europea pues subiera un poco más de la cuenta. Desde el año 2009, en cambio, pues ahí se han trastornado las cosas y es la bolsa americana la que claramente va a la cabeza, ¿no?, del rendimiento. Lo vemos aquí un poquito más claro. Si ponemos el origen de la comparación en el año 2009, vemos como la línea roja, que es la bolsa de Estados Unidos, pues ha tenido un rendimiento de 2,6 puntos al año superior a la bolsa europea. Parece que no es mucho, pero es una diferencia apreciable, ¿no? Hasta el punto de que prácticamente ha llegado a doblar, ¿no?, el nivel absoluto del MSCI de Estados Unidos. En comparación con 2009 es casi el doble que el de la bolsa europea. Bien, ¿qué hay detrás de esto, ¿no?, que es un poco hacia donde quiero ir? Por un lado, la primera desviación se produjo en 2011-2012 con la crisis del euro, ¿no? La crisis del euro es un factor que, bueno, que ha tenido importancia, ¿no?, en las bolsas europeas y que ha afectado bastante. Ese sería un primer factor. Y después el siguiente es que a partir de 2016, ¿no?, estuvimos más o menos por aquí, por esta zona, o 2015, se produce, digamos, esta nueva oleada de entusiasmo, de crecimiento de las compañías tecnológicas americanas, ¿no? Entre 2016, 2015 y la situación actual es cuando se produce en toda su intensidad esta divergencia, ¿no?, entre las compañías de crecimiento, en el caso de Estados Unidos, en las compañías tecnológicas, y las compañías que podemos llamar más value, que tiran para abajo de los índices europeos, ¿no?
Entonces, luego vamos a intentar ver un poco, ¿no?, qué hay detrás, ¿no?, de esa diferencia o de ese diferente comportamiento del value y del growth, que a su vez me explicaría esta gran desviación que se ha producido entre Estados Unidos y Europa. Vamos a ver qué hay un poco dentro, ¿no?, del índice de la Bolsa Europea. Si lo vemos por países del MSCI Europa, vemos que hay 4 países, que son Reino Unido, Francia, Alemania y Suiza, que suponen el 70% de la capitalización del MSCI Europa. Esto quiere decir que si luego vamos a ver las compañías del Eurostoxx 50, pues vemos que la mayoría son, pues en este caso, de Alemania, Francia, porque Reino Unido no está. Pero bueno, si viéramos el MSCI, pues serían de estos países, son las grandes compañías europeas, la mayoría son de estos países, Holanda, y después ya a un nivel menor, no tengo el dato exactamente de cuánto es, pero estarían Italia y España. A nivel sectorial, ¿no?, que es un poco más relevante. A nivel sectorial, en este gráfico de la izquierda, vemos que el sector que tiene más peso en el MSCI Europa es el sector financiero. Pese a todo, es decir, pese a la enorme crisis del sector financiero en Europa en esta última década, todavía es el sector que tiene más peso, aunque por supuesto que se ha reducido muchísimo. Bueno, esto es uno de los factores claves, si no el factor más clave que explica la diferencia entre los índices europeos y los índices de Estados Unidos en esta última década. Este peso tan importante que tiene el sector financiero en Europa y a su vez el peso relativamente pequeño que tiene la tecnología. La tecnología pesa un 8% en Europa y esos son, como vemos aquí a la derecha, 18 puntos menos que lo que pesa en el S&P 500. En consecuencia, si nos hemos encontrado en una fase en la que los sectores de crecimiento con la tecnología a la cabeza se revalorizan mucho y los sectores cíclicos o value con el financiero a la cabeza, pues todo lo contrario, pues ahí tenemos la mayor parte, ¿no?, un poco de la explicación de ese diferencial tan importante. Los sectores en los que la bolsa europea está un poco sobre representada respecto a Estados Unidos, lógicamente, si tenemos mucha menos tecnología y también mucho menos en el sector de comunicaciones, en este caso, porque aquí están en Estados Unidos muchas compañías importantes de media, o están compañías como Alphabet, están Netflix, es decir, muchas compañías que en Europa solo tenemos telecos, ¿no? Entonces, en estos dos sectores hay una gran diferencia a favor de Estados Unidos, y lo que aquí tenemos más, pues bueno, son sectores como materiales, industria, consumo básico, financiero, ¿no? Varios de ellos cíclicos como materiales y financiero, y otros más mixtos, ¿no?, como son consumo básico e industria. Bien. Vamos a ver entonces aquí ahora exactamente cómo se ha comportado el tema del value y del growth. Cojo datos del S&P 500 en este caso porque no tengo datos así históricos de largo plazo de Europa, pero el comentario sería el mismo, ¿no?, a la hora de comparar el comportamiento del value y del growth. Primero, ¿qué es el value? El value simplemente ¿o qué son las compañías value? Pues son las compañías que cotizan con múltiplos de valoración bajos, es decir, compañías baratas, por así decirlo. El ratio que más se suele usar, ¿no?, para seleccionar lo que son las compañías value, pues sería, perdón, sería el precio en valor contable, la relación entre la cotización de una compañía, sus fondos propios o su valor contable. Hay métodos más sofisticados, se pueden utilizar un promedio de diferentes ratios, pero en general este es el que más he visto utilizarse, ¿no? Entonces, simplemente value, pues son compañías baratas, pues en principio porque crecen menos. Growth, por el contrario, serían las compañías que están muy caras, en principio también, pues porque sus expectativas de crecimiento, el crecimiento de su negocio, pues es superior. Históricamente, el value ha tenido un mejor comportamiento que el growth. Hay estudios, como por ejemplo uno que menciono aquí, del premio Nobel Eugene Fama y Kenneth French, que reflejan que entre 1927 y 2019 las acciones value han superado en rentabilidad
en un 3% anual en promedio durante el 93% del tiempo al growth, ¿no? Es decir, históricamente, uno de esos hechos aparentemente incontestables en los mercados era que el value a largo plazo es mejor, es decir, que era mejor comprar compañías baratas. De ahí pues también deriva todo el éxito y el auge, ¿no?, del value investing, de estas tendencias, ¿no?, de buscar compañías que en principio están baratas y que eso es lo que al final determina el éxito de la inversión. Bueno, esa situación es la que se ha dado históricamente, pero en los últimos tiempos, ¿no?, al menos como vemos en este gráfico, desde el año 2007, pues la situación se ha invertido. En este gráfico lo que vemos es, por un lado, la línea roja sería la evolución del S&P 500 desde el año 95 y, por otro lado, la línea negra es el ratio value dividido entre growth. Quiere decir que si esta línea negra sube, el value lo está haciendo mejor, y si la línea negra baja, el growth lo está haciendo mejor. Entonces aquí claramente se ve como la última época, ¿no?, en la que el value tuvo un buen comportamiento relativo, pues fue en este periodo alcista de 2003-2007, pero a partir de 2007 se acabó, ¿no? A partir de 2007 hemos entrado en un periodo que nunca se había producido históricamente, de mejor comportamiento del value respecto al growth. Bueno, la cuestión es un poco intentar analizar por qué se ha producido esto, ¿no? Entonces, en mi opinión, la razón no es tanto de si las compañías baratas o caras son mejores o peores, ¿no? La cuestión es qué sectores están en un campo y qué sectores están en otros. Es decir, los sectores que son, el hecho de que los sectores growth sean los sectores que están teniendo una mayor expansión y el hecho de que los sectores value están, digamos, en decadencia, por así decirlo, es la explicación de este gran diferencial que nos muestra la caída de este ratio. Entonces vamos a ver esto, pues viendo un poco los valores que dentro del Eurostoxx 50, en este caso, pues están baratos y están caros, ¿no? Sería como un poco como decir, a ver, ¿qué compañías del Eurostoxx 50 son value y qué compañías son growth? Bueno, pues para eso simplemente lo que he hecho aquí es dividir, ¿no?, coger en esta tabla de la izquierda las 15 compañías del Eurostoxx 50 que están más baratas, que cotizan con un precio-valor contable, con un price-book value más bajo. Y aquí a la derecha, las 15 compañías más caras, ¿no?, con un precio-valor contable más alto. ¿Qué nos encontramos en las baratas, es decir, en las compañías value? Pues, bueno, como no puede ser de otra forma, bancos. Hay 3 compañías de consumo discrecional. Consumo discrecional es un sector un poco mixto, entonces las 3 compañías de consumo discrecional que hay son las 3 fabricantes de automóviles, ¿no? Otro sector value por excelencia, es decir, bancos, fabricantes de automóviles, petroleras como Eni o como Total, y se nos cuelan aquí un par de utilities, ¿no? Pero básicamente financieras, fabricantes de automóviles y energía son las compañías baratas en el Eurostoxx 50. De los grandes valores value, quizás aquí faltaría el de materiales, pero falta porque en el Eurostoxx 50 no hay compañías de materiales, ¿no? Materiales serían, por ejemplo, las compañías mineras. Si cogiésemos un índice diferente, ¿no?, que incluyera compañías de Reino Unido, pues ahí nos aparecerían entre las baratas alguna de las grandes mineras. No es el caso, ¿no? Pero quedaros un poco con esta idea, ¿no? Bancos, petroleras, automóviles son compañías value y son compañías baratas. Por el contrario, ¿qué nos encontramos entre la parte cara del mercado, ¿no?, en el Eurostoxx 50? Tecnología industrial, tecnología y también compañías de consumo discrecional. Fijaros que hay compañías de consumo discrecional entre las baratas y entre las caras. Y eso es pues porque este sector de consumo discrecional pues es un sector mixto, ¿no? Dependiendo de en qué tipo de compañías del sector, pues hay unas que estarían en el campo de las baratas, como son los automóviles, y en cambio aquí hay otras que son compañías, digamos, comerciales, compañías que no son industriales, sino que venden productos, están entre las caras, como es el caso de Louis Vuitton, de Kering, de Inditex o de Adidas.
Si veis los ratios, fijáis un poquito en los ratios, pues aquí veis precios-valor contable pues de 4, 5, 6 veces. En el caso de las baratas, pues de 0,6, 0,7, 1. Es decir, hay una diferencia muy importante en la valoración entre unas y otras. O si os fijáis en el PER, en las baratas, pues 8, 9, 10. En las caras, 25, 30, 35, ¿no? Es decir, hay un diferencial de valoración enorme, ¿no? Que teóricamente dices, hombre, pues es mejor las baratas, ¿no? Están tan baratas, bueno, pues efectivamente ahora algo de eso está habiendo, ¿no? Ahora hay una cierta rotación hacia estos valores baratos, pero ya hemos visto que en los últimos 10 años no ha funcionado, ¿no? Ese argumento. Y no ha funcionado, pues un poco por lo que decía al principio, ¿no? El sector financiero, el sector energético o el sector de los automóviles, en este caso un poco más dudoso, pero también son sectores que en los últimos años no solo no han crecido, sino que más bien sus beneficios han tendido a bajar, ¿no? Y sobre todo no se percibe que en el futuro puedan crecer. Mientras que estas otras compañías, aunque están caras, pues están teniendo unas tasas de crecimiento muy fuertes y probablemente en el futuro pues las sigan teniendo. En definitiva, no sé, si yo quisiera sacar al final una conclusión, ¿no? Aquí, ¿qué es mejor, invertir en value o en growth? Yo diría que teniendo en cuenta qué sectores, ¿no?, están en el value y qué sectores están en el growth, yo si tuviera que invertir de aquí a 5 o 10 años vista, no dudaría en elegir estas compañías de la derecha, ¿no? Al menos, bueno, buena parte de ellas. Porque en esta parte de la izquierda, salvo quizás el sector del automóvil, que luego haremos un comentario un poco específico, pues desde luego el sector financiero no es un sector, así a priori, ¿no?, del que quepa esperar en los próximos años un crecimiento sostenido por muy barato que esté. Luego haremos también un pequeño comentario de una compañía financiera, de un banco, para afinar un poquito más. Bien. Vamos a, como os he dicho, voy a comentar así unas pinceladas de 4 compañías, de 2 serían más growth, 2 serían más cíclicas, ¿no? Ver un poquito sus características. Una sería L'Oréal, ¿no? L'Oréal estaría dentro del sector de consumo básico. Consumo básico quiere decir consumo de productos de primera necesidad. Bueno, ya veréis que L'Oréal está a medias, ¿no?, en eso de productos de primera necesidad. Pero como idea, ¿no?, como idea general, el consumo básico se supone que son compañías que venden o producen productos de primera necesidad y que en consecuencia son relativamente poco sensibles al ciclo. Por ejemplo, el sector de alimentación sería un poco quizás el más representativo, ¿no? Una compañía de alimentación pues no le afecta tanto a los ciclos económicos porque en general cuando viene una recesión pues el gasto en comida no se reduce demasiado, se puede reducir un poco, pero no mucho porque tenemos que seguir comiendo, ¿no? Mientras que hay otro tipo de gastos que sí se recortan más agresivamente. Entonces, L'Oréal está en el sector de la cosmética, ¿no? Originalmente es una compañía que vende cuestiones que pueden ser más o menos básicas, colonias de cada día, en fin, cremas, estas cosas que pueden formar parte del gasto normal que uno no se quita cuando hay unas crisis. Lo que pasa es que junto a eso, pues L'Oréal también tiene otros productos un poco más de lujo y por eso digo que es una compañía un poquito mixta. Si veis, lo que destaca en L'Oréal pues es un crecimiento sostenido de sus ventas desde el año 2009, ¿no? Es decir, aquí no le han afectado demasiado los ciclos, salvo este año 2020, que lógicamente aquí sí que ha habido una caída, ¿no? Las 2 últimas barras corresponden a previsiones de los analistas sobre 2021 y 2022. Entonces, ¿qué se espera? Pues simplemente que vuelva a retomar, ¿no?, esa tendencia de un crecimiento constante de sus ingresos. Entonces, claro, una compañía que crece al 6% anual de forma constante en un entorno en el que la economía pues crece el 2 o el 3, pues no cabe duda de que es algo atractivo, y los inversores pues están dispuestos a pagar precios o múltiplos, valoraciones relativamente altas por este crecimiento, ¿no? De ahí que sería una de ese tipo de compañías que está relativamente cara.
Si tuviera que destacar así algo también específico, ¿no?, de L'Oréal, es que es una compañía que está teniendo un crecimiento muy importante de sus ventas en Internet. Lo veis en este gráfico de la izquierda, donde se recoge el porcentaje, ¿no?, de sus ventas que se hacen a través de Internet. Ya antes de la pandemia, ¿no?, estos primeros años, entre 2015 y 2019, pues ya iba aumentando de forma gradual, pero es que durante los meses de la pandemia se ha disparado, ¿no?, desde el 16% hasta el 34%, ya parece estabilizarse. No solo es que venda por Internet, es que es un tipo de compañía que tiene una enorme presencia en Internet, ¿no? Es decir, esto de la cosmética se presta para ser algo que circula de alguna forma en las redes sociales, el mundo de los influencers, ¿no?, que en consecuencia es una compañía que ha encontrado en Internet, ¿no?, un hábitat, en el que desarrollar su negocio y crecer, ¿no? Entonces, uno de los temas importantes y atractivos, ¿no?, de esta compañía, que está viendo cómo pues tiene ahí una vía de crecimiento en la que sus marcas, ¿no?, pues le dan un diferencial importante respecto a otras compañías de cosmética que no son tan conocidas. Si vemos un poco cómo se ha comportado en la bolsa, ¿no?, su cotización, pues lo que vemos es pues un crecimiento constante también. Es decir, las compañías de crecimiento tienen muchas menos fluctuaciones que los valores cíclicos, como luego veremos en algún caso, aunque tienen sus correcciones, o por ejemplo aquí estamos viendo el impacto de la pandemia. No cabe duda que tuvo una caída importante en el año 2020, pero pues no le ha sacado, por así decirlo, de esa tendencia de largo plazo, de ese canal alcista de largo plazo que mantiene desde el año 2009 y bueno, pues ya está otra vez ahí en máximos, digamos que anticipando o descontando que el crecimiento de su negocio va a continuar en los próximos años, ¿no? Es decir, aquí pues eso, lo que vemos es una compañía que se revaloriza, está pendiente, es de más o menos un 13% anual. Es un poco la revalorización que está teniendo y que de momento pues cabe esperar que continúe mientras no se perciba que viene otra crisis por ahí en el futuro, ¿no? Como compañía de crecimiento es lo que te ofrece, ¿no?, a su vez una revalorización constante y sostenida. Otra compañía que quería mencionar es Louis Vuitton, LVMH, las siglas que responden a Louis Vuitton, Moet y Hennessy. Son tres compañías que se fueron fusionando para crear lo que hoy es el gran grupo. Es una compañía de lujo, es decir, Louis Vuitton básicamente lo que tiene ahora mismo 75, lo que ellos llaman casas, ¿no?, o maison, que son 75 grandes marcas de lujo, de renombre mundial, que se gestionan de una forma más o menos independiente, porque cada una tiene su idiosincrasia, son marcas pues históricas de larga tradición, y aquí todavía el factor crecimiento se refuerza todavía más, ¿no? Si veis aquí en este gráfico de las ventas, L'Oréal crecía al 6% anual, Louis Vuitton al 12% anual, nada menos, están creciendo sus ingresos desde el año 2009. ¿Qué hay detrás? ¿De dónde viene ese crecimiento tan tremendo? Bueno, pues por un lado, que el lujo es algo que atrae, ¿no? Es algo que atrae a las personas y bueno, pues hay una tendencia que cada vez más pues las personas buscan, ¿no?, comprar este tipo de artículos que, bueno, yo he leído artículos bastante interesantes, ¿no?, que explican desde un punto de vista psicológico, ¿no?, cómo hay muchas personas como todos, ¿no?, que encuentran, ¿no?, un refuerzo a su identidad, ¿no?, comprando estas grandes marcas. Pero bueno, digamos que ese crecimiento, por un lado, ya digo, porque cada vez más personas se sienten atraídas por el lujo, por otro lado, por el factor de expansión de las clases medias o medias altas en los países emergentes, en particular China, ¿no?, donde tienen de donde proviene una parte muy importante del crecimiento de Louis Vuitton. En medida que las clases medias chinas aumentan su poder de compra, pues se sienten muy atraídas, ¿no?, por este tipo de productos.
digamos que habría dos tipos de compradores, ¿no? Prototipo de estas marcas. Por un lado, pues las personas muy ricas que lo compran habitualmente porque no les afecta el precio de los productos. Por otro lado, personas normales, pero que hacen una o dos compras al año, ¿no? Pues no sé, un bolso de Louis Vuitton, un vestido de no sé quién, pues una caja de botellas de champán en Navidad. Son compras puntuales de una vez al año, pero que eso supone también una parte muy importante de los clientes de la compañía. Y otra vía de crecimiento son las adquisiciones, ¿no? El Louis Vuitton, pues de vez en cuando va comprando marcas, ¿no? Por ejemplo, Loewe, ¿no? La marca española, pues anda por aquí. La compró hace ya unos años, pero en un momento dado pues encuentran una marca que les encaja dentro de su negocio, les parece interesante y la integran, ¿no? La última operación de este tipo que ha hecho, que os sonará, es la compra de Tiffany's, ¿no? La cadena de joyerías en Estados Unidos, que refuerza pues una de sus divisiones, ¿no? Que es la de joyería. La más importante de sus divisiones es la de moda, pero también tiene joyería y relojes, tiene el tema de vinos y licores, ¿no? Con los champanes o con Genesí, que es un coñac. En definitiva, crecimiento, marcas de renombre mundial que tienen pues ese atractivo de lo único, porque pues son marcas que prácticamente pues no tienen competencia. Vemos su comportamiento en bolsa, pues bueno, pues vemos algo parecido a lo que veíamos en L'Oréal, pero todavía, ¿no? Más exagerado. En este caso, la pendiente de este movimiento es del 20% anual aproximadamente. Veis que está en nuevos máximos históricos y ha superado de lejos, ¿no? los niveles previos de la pandemia. Si visto así, pues para Louis Vuitton, lo de la gran crisis de la pandemia pues ha sido prácticamente nada, ¿no? Un blip, ¿no? Una caída de un mes que se recuperó con toda rapidez, porque de alguna forma pues no han cambiado, ¿no? sus expectativas de negocio para los próximos años. En principio, por lo menos por lo que se deduce del comportamiento del mercado, pues no se ha producido un cambio ni un deterioro significativo, ¿no? Simplemente se sigue proyectando crecimiento hacia el futuro. Entramos en los que serían un poco los cíclicos, ¿no? Antes hemos visto cómo entre los valores value y cíclico había varios fabricantes de automóvil que están baratos, ¿no? Si comparamos sus ratios de valoración con dos compañías anteriores, pues a lo mejor L'Oréal y Louis Vuitton pues tienen PERs de 25 o de 30 y Volkswagen pues tiene un PER pues de 7 o de 8, ¿no? En este momento. ¿Por qué hay esa diferencia? Pues una de las razones pues, es precisamente su carácter cíclico, ¿no? Si vemos este gráfico, que lo que recoge es el beneficio por acción, pues vemos que desde 2010 no hay crecimiento, ¿no? El beneficio por acción está más bien estancado y además pues fluctúa, ¿no? En cuanto hay una cierta desaceleración o caída de la economía, pues el beneficio retrocede y en consecuencia no hay, digamos, expectativas, ¿no? de ganancia futura sostenida para los accionistas. Sin embargo, pues en estas últimas semanas pues se está produciendo un cambio importante en la percepción de los inversores sobre el sector automóvil europeo en general y de Volkswagen en particular, ¿no? Pues supongo que algunos que seguís el mercado así más de cerca pues ya os habréis dado cuenta de las subidas, ¿no? Que ha tenido Volkswagen en estas últimas semanas. Lo que hay detrás de eso, bueno, diría que hay dos factores. Por un lado, venimos de un pesimismo quizás excesivo, ¿no? Sobre el sector del automóvil. La reducción de Tesla pues parecía poco menos que sentenciar de muerte, ¿no? a los automóviles tradicionales, porque su negocio pues estaba destinado a la desaparición. Iba a ser muy complicado hacer frente, ¿no? a compañías tecnológicas como Tesla, que se estaban adueñando del tema del vehículo eléctrico y bueno, pues estaban ahí languideciendo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, estas cosas cambian y al calor de la recuperación de la economía y de los mensajes que están lanzando las propias compañías, pues se está empezando a ver que las compañías automovilísticas tradicionales tienen algo que decir, ¿no? Y que van a poder competir.
En concreto, hace un par de semanas, pues Volkswagen hizo una presentación, ¿no?, de su plan de negocio para los próximos años, en la que básicamente pues se lanzó a una apuesta decidida por el vehículo eléctrico, dando cifras pues bastante espectaculares, ¿no?, de cómo iban a evolucionar sus ventas, cómo pensaban ya superar a Tesla en número de vehículos vendidos dentro de 3 años, 4 años, cómo habían construido una plataforma tecnológica, es decir, una base como un kit, ¿no?, un set de batería, alimentación que iba a ser válido para 27 modelos, ¿no?, de coches que iban a hacer, porque Tesla tiene pues 3 o 4 modelos, Volkswagen tiene preparados ya 27 modelos de coche eléctricos, ¿no?, de las gamas que tiene actualmente. Bueno, ha dado cifras de cómo va a financiar toda esa transición. Bueno, un plan bastante interesante que de alguna forma ha puesto a Volkswagen ahí en el disparadero como uno de los posibles líderes, ¿no?, de esta transformación, ¿no?, del sector hacia el vehículo eléctrico en los próximos años. Y quizás de modo un poquito más anecdótico, ¿no?, este gráfico de aquí de la izquierda, lo que dibuja, no sé si lo veis bien, pues como un mundo aquí integrado, ¿no?, que integra pues la casa, las paneles solares, la red eléctrica, y aquí arriba pues aparecen coches eléctricos, ¿no? El mensaje que ha lanzado Volkswagen es que las baterías, ¿no?, de la flota de coches tan importante que va a tener van a suponer una capacidad de almacenaje tan brutal de energía, de electricidad, que si esto se conecta con la red eléctrica y a su vez pues con los terminales de las casas, etcétera, ahí hay como una vía, digamos, de negocio para interactuando, ¿no?, con ese almacenaje de electricidad, con estas otras terminales, ser capaces de vender o de absorber electricidad de la red y complementar un poco, ¿no?, es decir, a crear como una nueva capacidad de almacenaje de electricidad conectada pues al resto de la red eléctrica. Bueno, un tema desde luego interesante que está claro que nos dice que los de Volkswagen pues tienen bastante avanzado, ¿no?, todo lo que es este proyecto para la próxima década. En bolsa, ¿qué pasa con un valor así tan cíclico como Volkswagen? Bueno, pues aquí vemos que las fluctuaciones, pues cada vez que hay una crisis, pues son enormes, ¿no? En consecuencia, pues esto es muchísimo más difícil de manejar. En un valor como este hay que tener cuidado con en qué momento del ciclo se invierte, porque si te coge una de estas fases de recesión y tal, pues estás perdido, ¿no? Desde un punto de vista técnico, pues es interesante, ¿no?, el movimiento que ha hecho en estas últimas semanas, ¿no? Ha superado esta zona que le frenaba desde el año 2018, esta ruptura tan fuerte. Yo creo que es una señal positiva. Si se pudiese ir en los próximos 2-3 años hacia el techo de este gran canal de largo plazo, pues estaríamos hablando de 400-500 euros, ¿no?, como una referencia, digo, no para mañana, pero como una referencia a 2-3 años vista en un entorno, digo, si seguimos en ese entorno de crecimiento económico y pensando pues en esta posibilidad de que efectivamente el tema del coche eléctrico pues se acabe viendo, ¿no?, como algo que va a aportar crecimiento en este caso a Volkswagen. Bueno, para acabar, me estoy pasando un poquito de tiempo, quería comentar un tema de los bancos, ¿no? En principio, como he dicho antes, los bancos no parecen el tipo de valor atractivo para largo plazo. Sin embargo, bueno, en el corto plazo, pues también están teniendo su particular ciclo, ¿no?, de recuperación. Lo que quería mostraros aquí en el gráfico de la izquierda es una relación, cómo evoluciona su precio-valor contable, ¿no? Es decir, escoger un ratio de valoración, que sería la línea negra, y ver cómo antes de la gran recesión, pues los bancos, en este caso BNP, pues tenía un precio-valor contable pues en torno a 1,8, ¿no?, 2 veces,
pero todo eso pues se acaba con la gran recesión, ¿no? La gran recesión, los tipos bajos, la falta de crecimiento del crédito, que es otro factor importante, han hecho que un sector que tuvo su auge y su boom entre 2003 y 2007, acordaros, en España la burbuja inmobiliaria no solo fue inmobiliaria, fue crediticia, ¿no? Y los bancos daban créditos a mansalva, pues todo eso se ha acabado. Ahora las familias y las empresas siguen desapalancándose, en consecuencia no hay crecimiento de crédito, como mucho está estable y encima con los tipos muy bajos, ¿no? Entonces, ¿eso en qué convierte a los bancos? Bueno, pues convierte a los bancos en un negocio sin capacidad de crecimiento y simplemente en el que su valoración sí que tiene fluctuaciones relativamente importantes. ¿No veis que el precio de valor contable fluctúa entre 0,9 y 0,4 o 0,3 aproximadamente? Y ese es un poco el movimiento que cabe esperar del sector bancario, salvo que se produzca algún cambio que vuelva a hacer prever que haya crecimiento en el sector, ¿no? Mientras tanto, lo que yo creo que podríamos esperar es que a corto plazo se pudiera producir todavía, continuar esta revalorización, pues en torno de 0,8, 0,9 veces el valor contable, pero digamos un recorrido limitado, ¿no? Aquí lo que no vemos es crecimiento. Bueno, perdonadme que está aquí sonando un teléfono, no soy capaz de desconectarlo. Vale, parece que se ha parado. En definitiva, yo creo que a corto plazo pues el sector bancario sigue siendo de esos sectores que están recuperándose de una caída excesiva y que puede todavía tener su recorrido, pero creo que ese recorrido estará limitado por la ausencia de crecimiento. Es decir, que una vez que sus valoraciones se normalicen, pues ahí ya habrá bastante menos potencial. Un buen dividendo y no mucho más, ¿no? Eso es lo que creo que se puede esperar del sector. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Si tenéis alguna cuestión, pues ya le dejo paso a José Salgado para que me haga llegar las preguntas que podáis tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por la presentación. Y efectivamente hay bastantes preguntas, te paso a hacer. Primera pregunta, nos preguntan acerca de sectores europeos con más potencial en el año 2021. Bueno, vamos a ver, el año 2021, en el corto plazo, lo que está ahora, digamos, moviendo al mercado, pues es la recuperación de la economía, ¿no? Es decir, este movimiento de normalización después de la gran crisis de la pandemia es lo que ahora quizás a corto plazo está teniendo todavía más impacto en el mercado. Entonces eso nos llevaría pues a estos sectores como el financiero, por ejemplo, como el energético, como todos esos valores o sectores relacionados con el turismo, con la movilidad. Ahí estarían también compañías de infraestructuras, el caso de Vinci, que gestionan autopistas y aeropuertos, es decir, la parte que le ha afectado más negativamente el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, quizás con esa visión de corto plazo, esos serían un poquito los sectores con más potencial. Pero quizás la idea que quería transmitir con esta conferencia es que hay que tener cuidado con esos sectores, ¿no? Porque esos sectores, o al menos algunos de ellos, yo les veo un recorrido limitado, ¿no? Entonces, quizás no hay que cegarse demasiado en intentar aprovechar al máximo que ahora, por ejemplo, pues no sé, los bancos o las petroleras puedan subir más que otros sectores, porque ese no es un movimiento sostenible a largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario siempre tener una buena diversificación, especialmente ahora, en el momento actual. Entonces, una cosa es que uno diga, bueno, voy a tener un poquito más de estos sectores aquí, pero desde luego no recomendaría centrarme solo en invertir en estos, ¿no? O quizás en todo caso, dentro de esta parte, digamos, más cíclica, preferiría invertir en temas como el del automóvil, por ejemplo, me parece ahora mismo uno de los más interesantes en Europa, o temas industriales más relacionados con materiales que el puramente financiero y el energético. Nos preguntan ahora lo siguiente, Nicolás, nos dicen: las relaciones de la Unión Europea con el Reino Unido se han deteriorado enormemente desde el Brexit.
Las importaciones y exportaciones han caído más del 45% en el último mes, a lo que se une el problema de las vacunas y el mercado interior en Irlanda del Norte. ¿Cree que este año no se va a reconducir la situación? ¿O sí? ¿O se mantendrá en el tiempo? ¿Cómo va a afectar esta situación a la negociación del pasaporte financiero? Bueno, complicada pregunta, ¿no? Por un lado, pienso que es normal, ¿no? El Brexit es una ruptura realmente muy traumática, al menos vista desde Europa, ¿no? Digamos que los países europeos no querían esa ruptura, entonces se ve como algo un poco desleal y se ve como algo que lo que no quieres es que el otro saque ventajas, ¿no? Es decir, bueno, encima que rompéis, que os desentendéis de manejar un poco la situación de todos los países europeos, os quedáis ahí con lo vuestro sin querer aportar nada, encima de eso no me la vas a jugar ahora con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que Europa va a ser muy inflexible, ¿no? En evitar que haya cualquier tipo de situación que vaya en contra de lo que se ha firmado en el tratado de ruptura, y que eso, pues lógicamente, va a dar lugar a tensiones como ya les está viendo. Pero, por otro lado, bueno, pues espero que esto sea algo que poco a poco pues se vaya solucionando, ¿no? Yo creo que al final, pues Reino Unido tendrá que aceptar pues las condiciones de la ruptura. Europa también, pues tiene algunas cuestiones en las que los puede perjudicar, pero yo entiendo que poco a poco se irá solucionando y que no va a ser algo, digamos, trascendente, ¿no? para la evolución de los mercados. Puntualmente, no sé, a alguna compañía le puede afectar de alguna forma, ¿no? Pero en general no creo que vaya a ser uno de esos factores que, bueno, pues que capta la atención del mercado en algún momento hasta el punto de provocar una desestabilización. Gracias, Nicolás. Siguiente pregunta. En este año y en el que viene se van a producir elecciones en varios países importantes de la Unión Europea, especialmente Alemania. ¿Considera que al margen de los resultados se mantendrá el apoyo de estos países a la Unión Europea y especialmente a las ayudas por la pandemia? Yo creo que en Alemania no hay ninguna duda, ¿no? Alemania ahora mismo es un país muy estable políticamente. Es verdad que se va una persona clave, como ha sido Angela Merkel, y bueno, pues eso siempre puede plantear alguna duda, pero yo creo que detrás de la política europea de Merkel, en todos estos años, pues siempre ha habido un gran apoyo del principal partido de la oposición, ¿no? El Partido Socialdemócrata Alemán. En consecuencia, yo creo que eso no va a cambiar. Donde puede haber algo más de dudas es en el tema de Francia, ¿no? En Francia, ahí sí que hay un partido, ¿no? Y como es el Frente Nacional, no sé si sigue llamándose así, con ciertos tintes más populistas y con ciertos tintes euroescépticos, ¿no? Entonces, las encuestas le dan alguna posibilidad, ¿no? Incluso de llegar a ganar la segunda vuelta, aunque luego entiendo que cuando nos acerquemos a la votación todavía creo que será más probable que no gane, ¿no? Pero en Francia sí que la situación política no es tan estable. Macron ha perdido bastante apoyo y por ahí podría venir algo de inestabilidad. En todo caso, no sé, yo creo que lo de Europa yo no le veo marcha atrás, ¿no? Es decir, al final incluso los países que más se han podido oponer en situaciones de crisis, como fue el caso de Grecia, al final no se ve alternativa, ¿no? Yo creo que el único que le podría interesar romper a lo mejor es en un momento dado es Alemania, pero tampoco creo, ¿no? que Alemania quiera perder su mercado europeo. Entonces, yo creo que poco a poco iremos avanzando, ¿no? Ya esto es un poco mi opinión particular. Yo creo que Europa necesita un poco más de integración. Ya sé que hay muchas resistencias en todos los países porque los gobernantes de cada país a veces pues juegan bazas un poquito populistas, ¿no? para oponerse a los mandatos de Bruselas, pero al menos visto desde el punto de vista de la economía, yo creo que tenemos que seguir avanzando hacia una mayor integración a largo plazo y que ese será el camino más probable.
Vale, nos preguntan ahora, Nicolás, acerca de si podemos aclarar a qué sector pertenecen las infraestructuras y qué perspectivas a futuro le vemos. Las infraestructuras. Me has preguntado, José, por las infraestructuras, ¿a qué sector pertenecen? Exacto, si podríamos aclarar a qué sector pertenecen las infraestructuras y qué perspectivas a futuro tienen. A ver, el sector de infraestructuras estaría dentro de la construcción, por así decirlo. O dicho de otra forma, en general, las grandes compañías constructoras son las que no solo construyen infraestructuras, no solo construyen grandes obras, sino que en muchos casos las gestionan, ¿no? Antes he mencionado un poco de pasada el caso de Vinci, pero bueno, aquí en España pues tenemos, por ejemplo, a ACS o a Ferrovial. Si vemos el negocio de esas compañías, tienen por un lado su actividad de construcción, que es un negocio pues con cierto carácter cíclico. Bueno, pues, el clásico negocio de la construcción, no construyen viviendas, construyen grandes obras civiles, ¿no? Entre ellas aeropuertos, autopistas, etcétera. Y por otro lado, gestionan esas infraestructuras, ¿no? ACS, por ejemplo, pues ahora vendió a Abertis, pero sigue teniendo un porcentaje importante de esa compañía. En consecuencia, tiene una parte de su negocio es gestión de autopistas. Entonces, ese es un negocio, digamos, bastante predecible y bastante estable, ¿no? Las autopistas o los aeropuertos, en el caso de Ferrovial, por ejemplo, pues lo que te generan son unos ingresos estables a largo plazo. Si la pregunta va un poco por el lado de cómo aprovechar los planes estos de ayuda de la Unión Europea y tal, bueno, yo creo que también serían estas compañías, ¿no? Un poco las que de alguna forma se beneficiarían, ¿no? de posibles planes de construcción, de posibles planes de mejora de las infraestructuras, ¿no? En el caso de España, pues ACS, Ferrovial serían las dos que me vienen así a la cabeza. En el caso europeo, Vinci quizás sería la más importante, pero bueno, luego habría que ver, ¿no? Exactamente hacia dónde van, ¿no? Esos planes que no necesariamente van a ser de infraestructuras así físicas de construcción. Puede haber otro tipo de infraestructuras en telecomunicaciones, en eléctrica, es decir, muy diferentes. Y en el caso de Estados Unidos, bueno, ahí sí que parece que va a haber planes importantes, ¿no? de mejora de infraestructuras. Por ejemplo, ACS tiene una parte muy importante de su negocio de construcción en Estados Unidos, ¿no? Luego sería esa pues una posible vía, ¿no? de intentar aprovechar, ¿no? Esos posibles planes. Muy bien, nos preguntan acerca, la semana que viene se espera ya la absorción de Bankia por CaixaBank, por lo que la Caixa emitirá más de 2.000 millones de acciones. ¿Cómo piensa que va a afectar a la cotización? No debería afectarle negativamente, es decir, no es lo mismo hacer una ampliación de capital y tener que lanzarla al mercado para que alguien la compre, ¿no? Es una ampliación en la que se emiten acciones, hay derechos de suscripción, entonces, bueno, pues durante un tiempo hace falta que haya inversores que compren esos derechos y que luego pues paguen, ¿no? El precio de las acciones para que se ejecute la ampliación. En este caso, simplemente a los accionistas de Bankia les van a cambiar las acciones que tienen de Bankia por otras acciones de CaixaBank. Que parte de ellos pudieran venderla, bueno, pues siempre es posible, pero realmente si quisieran venderla podrían venderlas ya, ¿no? Que podrían vender ya, o sea, si no confiaran, ¿no? en ese proyecto de fusión y no quisieran participar en él, pues ya podrían desde hace mucho tiempo pues haber vendido las acciones de Bankia y no esperar a que se produzca ese canje. Es decir, que en general yo no creo que vaya a haber un impacto negativo. Y lo del impacto positivo, bueno, ahí ya va a depender un poco más de en qué momento de mercado estemos, ¿no? Yo creo que la fusión, desde luego, es buena para las dos entidades. Bankia es un banco que estaba saneado, pero
que le faltaba, digamos, también capacidad de crecimiento, ¿no? Bankia tiene poca diversificación de ingresos, ¿no? Está más centrado simplemente pues, en el tema de los créditos, de los préstamos. CaixaBank tiene más diversificación, más tema de seguros, más tema de gestión de activos. En consecuencia, Bankia por sí mismo, realmente en este entorno, ¿no?, en el que estamos, pues le iba a costar más ser capaz de crecer y de mejorar su cotización, mientras que las dos juntas, yo creo que para los accionistas es mejor. Así que, en definitiva, pues si yo fuera accionista de Bankia, pues realmente me dieran las acciones de CaixaBank, pues las mantendría, ¿no?, siempre y cuando me encaje en la cartera o la estructura que tenga de cartera, pero en principio me parece que es una operación buena para los accionistas de Bankia. Muy bien, nos preguntan ahora acerca de Estados Unidos y nos dicen, debido a las inversiones que van a realizar el gobierno de Estados Unidos en las infraestructuras, ¿se prevé que evolucione mejor el mercado americano que el europeo? Bueno, yo creo que no necesariamente, ¿no? Yo creo que ahora, a corto plazo, vemos quizás una posibilidad de que Europa pueda hacerlo un poco mejor que Estados Unidos. Básicamente porque venimos de una situación de penalización muy superior, ¿no? Y porque, bueno, estos sectores que estaban tan deprimidos en Europa, algunos de los que he comentado, pues yo creo que a corto plazo al menos tienen la posibilidad de tener una recuperación pues un poco significativa, y a lo mejor la bolsa americana ha corrido mucho y tiene que esperar un poquito. Esto por lo menos, ya digo, en el corto plazo, entendiendo por corto plazo, pues quizás unos meses, un año, no sé, eso ya es más difícil de predecir. A largo plazo ya es otra historia, ¿no? Es decir, a largo plazo yo sí que creo que al final lo que cuenta es el crecimiento, ¿no? Y que todo el tema de las, bueno, lo que llamamos megatendencias, ¿no?, que es una apuesta clara del banco, yo creo que a largo plazo eso sigue vigente, ¿no? Y que las compañías, y que ahí la bolsa de Estados Unidos pues está más posicionada, está mejor posicionada, ¿no?, para seguir aprovechando un poco, ¿no?, esa ola de transformación tecnológica que es tremenda, ¿no?, en muchos sectores. Y ahí las compañías de Estados Unidos yo creo que ofrecen un poco más valor a largo plazo, ya digo, ¿no? Pero en el corto plazo pues yo creo que Europa todavía pues sí que nos puede dar alguna alegría en los próximos meses. Muy bien, antes de hacer la siguiente pregunta me gustaría recordarles a los participantes que tienen una encuesta en el sistema, que nos encantaría que nos la rellenaran porque así nos ayudan a mejorar para las próximas conferencias. Y vamos a la siguiente pregunta. Nicolás, nos dicen, en los próximos meses se espera la salida a bolsa de varias compañías de torres, entre ellos la de Vodafone. Teniendo en cuenta que es de esperar una valoración atractiva, ¿sufrirá la cotización de Cellnex por estas salidas o por su próxima ampliación de capital? Bueno, Cellnex ha sufrido, ¿no?, en las últimas semanas, ya desde hace 2 o 3 meses, una corrección importante que de alguna forma yo creo que puede entenderse normal. Es decir, durante los meses de la pandemia, Cellnex se convirtió en una especie de valor refugio porque era de los pocos que se percibía que no le afectaba mucho el tema de la pandemia. Entonces, en una bolsa más o menos estrecha como la española, en la que había poco en lo que refugiarse, pues Cellnex fue uno de esos valores que atrajo mucho dinero. Entonces ahora parte de ese dinero pues ha ido saliendo, ¿no?, en busca precisamente de esa rotación, de ir hacia valores más baratos. Pero digamos que esos dos procesos, quizás esa subida un poco excesiva y esta corrección de ahora, son factores puramente de mercado y no tanto reflejo de algo negativo, ¿no?, en la evolución de su negocio. Yo creo que Cellnex es una compañía de infraestructuras. Bueno, antes hablábamos de infraestructuras, esta también es una compañía que gestiona infraestructuras, en este caso pues el tema de las torres de telecomunicaciones. Es decir, es un tipo de negocio muy estable, donde tú compras unas torres que se alquilan a las compañías de telecomunicaciones y, bueno, pues ya sabes que te van a dar X dinero al mes pues en los próximos 5, 10, 20 años los contratos que se hagan, ¿no? Entonces, por un lado, es un negocio muy estable y predecible,
posibilita un nivel de apalancamiento alto con este nivel de tipos de interés que tenemos y que además permite tener un modelo de crecimiento a base de ir adquiriendo nuevas torres, ¿no? Bueno, Cellnex ya tiene una gran experiencia en esto, en ser capaces de ir incorporando, ¿no?, nuevos activos a su cartera, y con eso pues van aumentando sus flujos, sus cash flows futuros esperados. Un factor de riesgo para Cellnex sería una subida de los tipos de interés. Eso no cabe duda que le afectaría negativamente, pero desde luego en Europa no se ve ni se atisba durante muchos años, ¿no? Entonces yo creo que simplemente pues estamos en un ajuste de valoración, porque quizás se había pasado un poquito de rosca en estos meses de la pandemia. Yo no creo que vaya a ir ya mucho más allá, y el tema de la ampliación de capital pues es algo que ya está, que de alguna forma pues ya está implícito en los precios, ¿no? Ha hecho varias ampliaciones de capital en el pasado, todas han sido muy exitosas, porque son ampliaciones de capital que se hacen para invertir, ¿no? Es un poco, también comentaba antes, no es lo mismo captar dinero pues porque las cosas estaban mal y tienes que salir adelante como sea, pues no sé, la ampliación que hizo IAG en plena pandemia para digamos, estabilizar su situación financiera, y que consecuencia eso hunde el precio y diluye el valor para los accionistas, que hace una ampliación con un dinero que va destinado a comprar otra gran compañía de torres, ¿no?, como es el caso. En consecuencia, no, aunque puntualmente pues pueda haber algún efecto en el mercado, pero son efectos puramente de mercado y no reflejo de nada negativo en la compañía. Nos preguntan ahora, Nicolás, y nos dicen, ¿es posible que haya burbujas entre los valores growth, sobre todo en el sector tecnología, después de haber crecido mucho en estos últimos meses? Y en la misma pregunta nos dicen, ¿cómo podría afectar el mercado de renta variable el posible estallido de una burbuja fuera de la renta variable? ¿Y cómo puede ser lo relacionado con las criptomonedas? ¿Captaría más dinero o generaría más desconfianza? No es fácil la pregunta, ¿no? A ver si, no sé si me he perdido un poquito al final. Bueno, empiezo por el principio y luego, si acaso, te pregunto que me repitas el final. ¿Ha podido haber una burbuja en parte de la tecnología? Pues pienso que sí, ¿no? Pienso que ha habido un grupo, ¿no?, una parte, ¿no?, de valores que han tenido unas revalorizaciones realmente extraordinarias, ¿no?, en estos meses de la pandemia, ¿no? Ahí se han juntado varias cosas. Por un lado, hay en el fondo hay un relato que es cierto y que es real, y bueno, pues lo he dicho antes, es decir, en la economía está sufriendo una transformación tecnológica muy importante, y eso está haciendo que, bueno, pues que vaya a haber muchas compañías que vayan a tener un crecimiento enorme en los próximos años. Lo que pasa es que es muy difícil saber cuáles, ¿no?, cuáles les va a ir mejor, cuáles les va a ir peor. Entonces, es normal que el mercado en un momento dado considere que todas esas compañías que dicen que se dedican a ese tipo de cosas, pues bueno, pues todas suban muchísimo, porque sabes que algunas de ellas efectivamente van a triunfar en los próximos años, ¿no? Y luego, pues bueno, pues ahora con esta rotación que estamos teniendo, esa parte de las subidas se están desinflando en parte. ¿Qué sucederá después? Bueno, pues que algunas de esas compañías se recuperarán y otras no, porque se verá que, bueno, pues que no había algo tan sólido detrás. Ahora bien, lo que no veo de ninguna de las maneras es una burbuja al estilo de los años 98, 99 y 2000, ¿no? El orden de magnitud de aquello a todos los niveles, ¿no? En lo que subieron el sector tecnológico entonces, en el contagio que tuvo al resto del mercado, no tiene nada que ver aquello con lo de ahora, ¿no? Entonces, si ahora ha habido una burbuja, pues lo que será en una parte limitada de la tecnología, no en toda ella. Pues no sé, pienso en Tesla, por ejemplo, por decir un nombre que todos nos suena, y que de la noche a la mañana pues se ha convertido en una de las compañías de mayor capitalización del mundo, cuando todavía prácticamente es que no vende coches, por así decirlo, ¿no?
Tesla, pues seguramente pues le tocará corregir una temporada, ¿no? Me cuesta creer que, y encima ahora, viendo que el resto del sector automóvil está subiendo mucho, pues me cuesta creer que Tesla pueda recuperar esa valoración que tuvo en ese momento álgido, ¿no? Entonces, pues a lo mejor le cuesta, no sé, iba a decir meses, pero a lo mejor son unos pocos años, ¿no? Hasta que pueda justificar ese valor. Pero Tesla no va a desaparecer, es decir, Tesla no es un bluff, no es algo que dices que, bueno, pues que esto no va a valer nada, ¿no? Pues simplemente había subido demasiado y ahora pues a lo mejor le toca, por así decirlo, consolidar durante 2 o 3 años, ¿no? Hasta que se pueda ver exactamente hacia dónde va. Y habrá otras compañías, pues igual, pero realmente es que la transformación tecnológica que se está produciendo es que eso es real, ¿no? Es decir, eso es algo que va a continuar en la próxima década y yo creo que la mayor parte del sector tecnológico, más allá de que pueda de vez en cuando corrige, como es lo normal, yo creo que va a seguir de alguna forma favorecido, ¿no? por este escenario de los próximos años. No sé si al final de la pregunta el tema de las criptomonedas, ¿no? Lo que decía Nicolás, nos preguntaba este oyente, dice que cómo podría afectar al mercado de renta variable el posible estallido de una burbuja fuera de la renta variable y cómo puede ser relacionado con las criptomonedas. Y la pregunta final sobre eso te diría, ¿eso haría captar más dinero o generaría más desconfianza? Bueno, esta última pregunta no acabo de entender del todo exactamente qué quiere decir, pero a ver, el estallido de una burbuja fuera de la renta variable, si se refiere a las criptomonedas, bueno, es verdad que el tema de las criptomonedas pues es un tema muy particular, ¿no? Se está acumulando ahí una cantidad de riqueza ya significativa y si eso al final de alguna forma se demostrara que no refleja algo de valor real y se produjera esa especie de estallido, algún impacto no cabe duda que tendría, ¿no? sobre los mercados, pero sería un impacto temporal, ¿no? O sea, es que una burbuja, para que tenga, en mi opinión, efectos así devastadores, ¿no? sobre el mercado, sobre la economía, tiene que afectar al conjunto de la economía. Por ejemplo, la burbuja inmobiliaria en España. La burbuja inmobiliaria en España no solo es que los precios de las casas subieran mucho, es que detrás de esa subida de los precios había un flujo de crédito gigantesco. Y detrás de todo ese dinero que las personas destinaban a comprar viviendas, ese dinero después seguía su flujo y entraba en la economía. Es decir, si uno pide una hipoteca y compra una casa, pues el constructor recibe ese dinero y con ese dinero pues paga a sus proveedores, a sus empleados. Es decir, hay un flujo de actividad económica enorme que depende directamente de esa burbuja. Entonces, si eso se para la economía. Si las criptomonedas dejan de subir, yo creo que tendrá algún efecto en lo financiero, por efecto contagio, pero no veo que eso se haya filtrado a la economía, sino creo que la economía de Estados Unidos, si de repente las criptomonedas bajan, se vayan a ver afectadas, ¿no? En consecuencia, no lo veo como una amenaza así grave, ¿no? Desde luego no para la economía, y para los mercados puede ser que puntualmente pues sí que tenga algún impacto pues por efecto contagio, pero no sería un impacto desde luego comparable a la crisis de la burbuja inmobiliaria. Muy bien, vamos ya con las últimas preguntas y nos preguntan acerca de que en los últimos días han tenido informaciones opuestas por parte de inmobiliarias, mientras un fondo importante se prepara la venta de sus activos. Otro se plantea la construcción de promociones para alquiler. ¿Qué posición acabará imponiéndose? Bueno, es difícil saber, ¿no? Cuál es el motivo por el cual pues, una compañía ha decidido salir de España, ¿no? Y vender parte de esos activos o esos activos que tenía en vivienda en alquiler. Pues no lo sé. Yo desde luego creo que en general, sin ser un experto, ¿no? en el tema inmobiliario, yo creo que en España ahora mismo el nivel de construcción de vivienda pues está todavía en niveles bajísimos. Y yo creo que es un sector que en todo caso nos podría dar alguna alegría en algún momento, ¿no? Es decir, en algún momento podría reactivarse un poquito otra vez la construcción de vivienda, quizás cuando los bancos
acaben de absorber pues todavía el atasco que tienen ahí, ¿no? de activos y de inmuebles, y pues puedan otra vez empezar a abrir un poquito el grifo, ¿no? Porque ahora no es fácil, ¿no? Que te den una hipoteca así para comprar una vivienda, la cosa está bastante más complicada. Pero el sector de alquiler, la verdad es que no ha sufrido demasiado, ¿no? Con esta, el alquiler de vivienda al menos, ¿no? Con esta crisis, creo que sigue habiendo una demanda fuerte, es decir, que en principio pues me inclino a pensar, le digo sin ser demasiado experto en el tema, que bueno, pues la salida de esa compañía que ha anunciado que van a vender, pues se debe que a lo mejor pues, han encontrado mejores alternativas en otro sitio, pero no a que tengan así una expectativa especialmente negativa, ¿no? Sobre nuestro mercado. Nos preguntaban y nos decían primero, Europa es bastante deficitaria en materias primas. ¿Lastrará su crecimiento o su apoyo por las energías verdes le permitirá mitigar ese déficit? ¿Se puede producir una burbuja en energía verde? Bueno, la verdad es que antes, como hemos comentado, lo de la burbuja, la tecnología, pues un poquito de burbuja mejor también ha habido, ¿no? En el sector de renovables también es uno de esos sectores que ha tenido unas revalorizaciones pues en poco tiempo quizás un poco excesivas, pero eso no significa que no vaya a ser real, ¿no? Todo el proceso de transición hacia una energía más verde, hacia una economía más verde en los próximos años. Yo creo que eso está fuera de duda, que eso va a continuar. Simplemente, bueno, pues hemos entrado los inversores en su afán por intentar subirse, ¿no? a eso que se percibe como un gran proceso de crecimiento, pues quizás exageran un poco y llevan valoraciones de compañías a niveles que no se sostienen. Pues bueno, pues eso se ajusta y se vuelve a empezar. Quiero decir que no veo tampoco que haya habido una burbuja así grave y peligrosa en el tema de las energías renovables, salvo pues, que haya compañías pues, que les va a tocar corregir, ¿no? Entonces, Europa, bueno, es deficitaria relativamente, ¿no? Perdón. En el tema de materias primas, tiene muchas compañías mineras radicadas en Europa o Reino Unido que tienen, bueno, tienen activos mineros por todo el mundo, es decir, que el suministro de alguna forma yo creo que no peligra, es decir, no se plantea que en el mundo pueda haber un déficit, ¿no? O un problema de suministro de materias primas. Bueno, el problema podría ser si la subida esta de los precios que estamos teniendo, bueno, va un poco más allá de lo razonable. Yo creo que de momento lo que estamos viendo es como una recuperación de una caída anterior. Venimos de un ciclo bajista en los precios de las materias primas bastante importante, quizás en el precio del petróleo que todos conocemos, pues se ve claramente, ¿no? Pues veníamos de $100 y llegamos a 20 o a 10 y ahora pues el petróleo está otra vez buscando un poco, hay un precio de equilibrio, ¿no? Llegaba a 70, 60, bueno, lo normal es que tienda ya a estabilizarse, y en el resto de las materias primas pues yo esperaría algo similar, ¿no? Salvo algún caso concreto que puntualmente, pues también como consecuencia, ¿no? del tema de la pandemia, las compañías ahora quizás han estado paradas durante un tiempo y ahora de golpe vuelven a necesitar suministros y puntualmente pueden llevar los precios un poco más allá de lo razonable, pero entiendo que el mercado pues pronto se estabilizará, ¿no? Y no creo que vaya a suponer para las compañías europeas un problema, ¿no? Este tirón que ha habido en los precios de las materias primas. Muy bien, pues hasta aquí la conferencia hoy. Muchísimas gracias, Nicolás. Les recuerdo a todos ustedes que nos puedan rellenar, por favor, la encuesta que tienen en el chat, y les agradecemos muchísimo su asistencia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, José. Buenas tardes a todos.